Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a empezar nuestra escuela dominical, nuestra clase. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que tú has sido hasta este momento. Que tú abras en esta hora nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor, y sobre todo ponerla por obra en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra lección es la número 13 y se llama Muerte y Resurrección de Jesús. Y el subtítulo dice Jesús vive. Vamos a estar leyendo el resumen de la lección, el texto audio, y vamos a después a empezar con el primer punto, hermano. Dice así el resumen de la lección. La lección de hoy se enfoca en la culminación de la vida eterna, de la vida terrenal de Jesús. A pesar de que el recuento de la crucifixión de Jesús es sin lugar a duda nefasto y desgarrador, no es el final de la historia. Ciertamente un sacrificio era requerido por el pecado, aún uno que había de trascender el inadecuado ritual de sacrificio de animales, que había sido instituido inicialmente para ser llevado a cabo por Israel. Sin embargo, más allá del sacrificio por el pecado, encontramos que la resurrección de Cristo provee la esperanza y seguridad del poder sobre el pecado, el cual desde el primer momento que tuvo lugar en el jardín había probado ser cruel capataz. Texto áureo, dice Marcos 16:6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Vamos a leer el primer punto, que se llama Jesús es crucificado. Marcos 15:16 al 32. Dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Vamos a leer el comentario. Dice: la escena de la crucifixión de Jesús da inicio cuando los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio de Herodes, donde procedieron a convocar toda la compañía. Una referencia a una corte romana que consistía en 600 soldados aproximadamente. Es importante señalar que justo antes de ser llevado al palacio, Jesús había sido azotado, lo cual era la práctica habitual de la época para los prisioneros que habían de ser crucificados. Luego de esta escena de extrema crueldad, Jesús entonces se vio sujeto a la humillación y el escarnio por parte de los soldados que habían sido llamados al palacio. Aunque Jesús había sido humillado y vituperado a manos del sumo sacerdote, ahora estaba experimentando el mismo trato a manos de los soldados romanos, quienes les rendían un homenaje fingido. Habiendo dado fin al escarnio, los soldados pasan entonces a remover la túnica con la cual lo habían vestido. Una vez el escarnio y la golpiza llegó a su fin, Jesús fue llevado para ser crucificado, tal vez debido a que se encontraba tan debilitado como resultado de la golpiza, y los soldados obligaron a un observador a ayudarlo a llevar la cruz. Habiendo sido clavado en la cruz, una de las formas más dolorosas y repugnantes de muerte en dicha época, Jesús sufrió la humillación de haber sido crucificado entre dos criminales comunes y ser expuesto al escarnio proveniente de todos aquellos que pasaban por ahí. Marcos señala que el sumo sacerdote y los maestros de la ley se mofaban de Jesús, declarando que si él había salvado a otros, porque entonces sería incapaz de salvarse a sí mismo. Ellos fallaron en comprender que aquel a quien ellos estaban ridiculizando tenía el poder para salvarse a sí mismo, pero había escogido no usar dicho poder para que ellos mismos tuvieran la oportunidad de ser salvos. Le voy a leer una parte del comentario del libro del maestro referente a este primer punto. Dice: la absoluta crueldad de la golpiza y la crucifixión de Jesús va más allá de nuestra comprensión. Esto no se debe al hecho de que este tipo de sufrimiento no fuera común en esa época,
sino debido a que Jesús se dio a sí mismo de manera voluntaria para enfrentar tal crueldad. Jesús reconoció su habilidad. Jesús reconoció su habilidad para escapar del sufrimiento que tenía ante sí. Con solo apelar el Padre para que pusiera a su disposición 12 legiones de ángeles, lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue el amor hacia su Padre, evidenciado a través de la obediencia al plan de Dios y su amor por los pecadores. La disposición por parte de Jesús de soportar tal dolor y sufrimiento por amor a los demás debía de servir de modelo en nuestras propias vidas en un mundo que se enfoca en la convivencia personal y los privilegios. Somos llamados a colocar el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses a pesar del costo personal. Como dijo la introducción de la lección, hermano, dice la lección de hoy se enfoca en la culminación de la vida eterna de Jesús. A pesar de que el recuento de la crucifixión de Jesús es sin lugar a duda nefasto y desgarrador, no es el final de la historia. Pareciera que fuera el final de la historia porque fue la muerte de nuestro Señor Jesús, pero dice que no es el final, hermano, de esta historia. Y como dice aquí, hermano, él escogió, como dice aquí, que se reían, se burlaban, a lo mejor se decían si tú salvaste a otro, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo? Pero ahí dice el comentario, hermano, que él decidió sufrir esta muerte tan fea, tan terrible, por usted y por mí. Dice una parte de nuestra introducción de la lección en el libro del maestro. Dice esta parte que le voy a leer, hermano. Dice, ¿cómo piensa usted que se sentiría si hubiera sido uno de los seguidores originales de Cristo y hubiera sido testigo de su arresto y de su crucifixión? Es fácil para nosotros no detenernos a pensar en su crucifixión y colocar nuestra mirada en su resurrección. Sin embargo, sus seguidores originales no tuvieron dicha oportunidad. Para ellos la crucifixión condujo a una gran desesperación. Dice, al estudiar la lección hoy, permita que la desesperación asociada con la crucifixión de Jesús se apodere completamente de usted. Dice, ¿cómo piensa usted que se sentiría si hubiera sido uno de los seguidores originales de Cristo y hubiera sido testigo de su arresto y de su crucifixión? Yo pienso que nosotros, hermanos, en realidad solamente nos imaginamos un poquito de la situación que se pasó cuando los seguidores de Jesús miraron y muchos se hicieron para atrás o muchos se negaron que eran seguidores del Señor Jesús. Pero debemos de entender que el estar mirando, hermano, que aprendían al Señor Jesús y luego que después de eso lo golpearon y lo llevaban como dicen, golpeado y sangrando o cargando una cruz. Fue algo, como dice ahí, algo desesperante y a veces uno ahorita no lo podemos cansar a comprender y entender, pero yo creo que fue algo desesperante y algo triste y difícil de comprender, hermano, para los seguidores del Señor Jesús, porque no era cualquier cosa lo que el Señor Jesucristo estaba pasando. Lo golpearon, hermano, se burlaron de él, lo escupieron y nosotros, como le digo, lo leemos, pero no nos podemos imaginar, hermano, todo el dolor, el dolor que el Señor Jesucristo pasó, sufrió, todo por amor a nosotros, hermano. Dice que Él, primero que nada, por obediencia a su Padre y por el gran amor que nos tuvo a nosotros, soportó el dolor, soportó las burlas, las burlas, hermano, y el estarle diciendo que dice, Marcos señala que el sumo sacerdote y los maestros de la ley se mofaban de Jesús, declarando que si él había salvado a otros, porque entonces era incapaz de salvarse a sí mismo. Y no era eso, hermano. Dice que él decidió, hermano, hacerlo porque él lo podría haber hecho. Él tenía el poder para hacerlo y para decirle a su padre que necesitaba su ayuda, pero él decidió hacerlo, hermano, y como le digo, al decidir hacerlo,
él como dicen, se desprendió de Dios y se hizo, como dicen, cargó en él, hermano, que él no tenía pecado, cargó todo el pecado de nosotros y eso fue lo que tuvo que pasar, hermano. Tuvo que sufrir por causa de nosotros, por causa por el amor que el Señor Jesús tuvo por nosotros, hermano, por usted y por mí. Y le digo, no podemos a veces alcanzar a comprender, imaginarnos el sufrimiento que el Señor Jesucristo pasó por usted y por mí, que Él podía haberse salvado, que si esta gente se burlaba y decía tantas cosas y decía, ¿por qué no se baja? ¿Por qué no manda o habla o le dice a su padre que mande los ángeles y lo rescaten para poderlo bajar de donde él estaba? Pero él no lo hizo, hermano, porque él sufrió y hizo ese sacrificio por amor a usted y a mí. Dice que ellos fallaron en comprender que aquel a quien ellos estaban ridiculizando tenía el poder para salvarse a sí mismo, pero había escogido no usar dicho poder para que ellos mismos tuvieran la oportunidad de ser salvos, hermano. Es hermoso y es grande poder mirar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermano, y nosotros a veces no lo miramos. Y mire, dice que dice la disposición por parte de Jesús de soportar el tal dolor y sufrimiento por amor a los demás, dice, debería de servir de modelo en nuestras propias vidas, en un mundo que se enfoca en la convivencia personal y los privilegios. Somos llamados a colocar el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses, a pesar del costo personal, hermano. Él nos dio el ejemplo, Él no simplemente, lo más hermoso que Él vino a hacer, hermano, es a morir y hacer ese sacrificio por nosotros, pero todas esas cosas que Él pasó, hermano, nos sirven porque no, en realidad, Él vino a sufrir por nosotros, hermano, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a sufrir. Nosotros estamos, como dijo, en este mundo y Él nos va a librar. Dice que vamos a pasar por dolor, pero como dicen, Él va a estar con nosotros para poder soportar, hermano, ese dolor. Y ese ejemplo Él nos lo dio, hermano, que Él vino, Él sufrió, Él padeció, hermano, y soportó el dolor por el amor que Él nos tuvo, hermano. Y aquí dice que eso debería de ser un ejemplo para nosotros, hermano, y poner a los demás primero en lugar de nosotros, hermano. Eso es un grande y hermoso ejemplo que debemos de seguir, que nos dio y que nos trajo y que nos dejó nuestro Señor Jesús, hermano. Sufrir por causa de los demás. No es fácil, hermano. Es difícil. No podemos, como seres humanos, a veces no alcanzamos a entender y a comprender cómo es eso, pero como dice la escritura, hermano, que sí, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos y no amamos a nuestro hermano, que está a nuestro lado, que sí miramos, hermano? Ahí es donde se muestra el amor que tenemos hacia Dios amando a los demás, hermano. Y ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar, hermano. Así es que es hermoso poder entender, hermano, poder entender su palabra y poder entender la bendición, hermano, que el Señor Jesús vino a traer para cada uno de nosotros y vino a darnos la vida, hermano. Vamos déjame leer otra parte. No estoy segura, sí me brinqué en la otra parte. Dice, desafortunadamente vivimos en una cultura que trata de evitar el dolor y el sufrimiento. Y esto también ha impactado a la iglesia. Es muy difícil pensar que Jesús sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Pero en realidad no fue el caso. Jesús dijo que sus seguidores sufrirían en este mundo. Y Pedro explicó que el sufrimiento de Jesús no nos exime del dolor, sino que nos sirve como modelo para enfrentar el sufrimiento en nuestras propias vidas. ¿Ve, hermano? Dice, desafortunadamente vivimos en una cultura que trata de evitar el dolor y el sufrimiento, y esto también ha impactado a la iglesia. Jesús vino y sufrió, hermano, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a sufrir. Nosotros también vamos a padecer, pero como dice aquí, esto nos sirve como un modelo para enfrentar nuestro sufrimiento en nuestras propias vidas, hermano. Así es que es hermoso que Dios ya nos dejó ese ejemplo y nosotros tenemos que seguirlo, hermano. Eso es lo más
maravilloso y hermoso de todo lo que nuestro Dios ha hecho, hermano. Él nos ha venido a dar ejemplo en todas las circunstancias. Y sobre todo, hermano, vino a morir por el amor tan grande que tuvo por nosotros. Vamos a leer donde dice: Jesús muere y es sepultado. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabacatini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El comentario dice: Marcos resalta el hecho de que a la hora sexta el cielo se oscureció, que dicha oscuridad duró durante un periodo de 3 horas. Marcos no explica la razón por la oscuridad, aunque la oscuridad está asociada con el juicio de Dios en las Escrituras. Además, Marcos resalta que Jesús clamó en alta voz, expresando su sentido de abandono por parte de Dios. Este clamor de Jesús es malinterpretado por la multitud, la cual piensa que él estaba llamando a Elías para que fuera y lo rescatara. En respuesta al clamor de Jesús, alguien en la multitud corre a ofrecerle una esponja empapada en vinagre. Esto es diferente al vino mezclado con mirra que le ofrecieron anteriormente. Marco declara entonces que Jesús dio una gran voz y expiró. De manera notable vemos que Marcos señala que luego de la muerte de Jesús el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Marcos no indica qué velo tenía él en mente, aunque la creencia general es que fuera el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Como tal, eso significa que a través de la muerte de Jesús se había abierto un camino para que todo el mundo tuviera acceso a la presencia de Dios. Luego de la muerte de Jesús, Marcos resalta que al llegar a la noche, José de Arimatea se presentó ante Pilato y pidió que se le entregara el cuerpo de Jesús para poderle dar la sepultura apropiada. Debido a que todo esto tuvo lugar antes del día de reposo, José debía de haber sentido una obligación especial para ocuparse del cuerpo de Jesús antes del inicio de dicho día, el cual siempre comenzaba oficialmente con la puesta del sol del día anterior al día de reposo mismo. A la luz de este hecho, es mejor comprender que esta acción tuvo lugar en la tarde y no una vez caída la noche. Vamos a mirar una primera cosa aquí, hermano, resaltante. Dice que Marcos resalta la hora sexta, el cielo se oscureció y que dicha oscuridad se oscureció durante 3 horas. Dice que no explica la razón para la oscuridad, aunque la oscuridad está asociada con el juicio de Dios en la Escritura. Dice además, Marcos resalta que Jesús clamó en alta voz, expresando su sentido de abandono por parte de Dios. Acuérdese que muchas veces, hermano, hemos asociado todo esto de que el Señor Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad, hermano, el Señor Jesús vino a morir por nosotros. Vino a cargar todo el pecado sobre de él. Y eso, como nosotros sabemos, el pecado nos aparta de Dios. Nos separa el pecado. No es nada, no es Dios, sino es el pecado que hay en nosotros que nos separa de él. Perdón, y aquí el Señor Jesucristo morir, hermano, por el pecado de nosotros. Él vino y lo cargó sobre él, hermano. Y eso, como le digo, vino a hacer una separación por la causa de nosotros, hermano, que hubo entre Dios y su Hijo. Porque él, siendo limpio, hermano, sin ningún pecado, vino a cargar nuestro pecado. Y eso lo hizo sentirse, hermano, separado de Dios. Y eso fue cuando él clamó: ¿por qué me has desamparado, hermano? Es imaginarse el sufrimiento, hermano, de nuestro Señor Jesucristo
clavado en esa cruz, hermano, por usted y por mí. Es difícil que alguien sin pecado, hermano, nos haya amado tanto y haya dado su vida por usted y por mí, que a veces no merecemos, hermano, su grande amor y su misericordia. No podemos alcanzar a comprender el gran sacrificio que Dios hizo por usted y por mí para salvarnos, hermano. Y aún así a veces no le servimos y no le damos, Señor, a Dios todo lo que a Él le pertenece. Y no le servimos y no le buscamos como Él se lo merece, hermano. Si supiéramos el valor de ese sacrificio, hermano, tan grande que Dios hizo. El estar colgado, hermano, en una cruz. En medio de dos, como dicen, dos simples asesinos, hermano, dos. Era algo difícil y como dice ahí, para que ahí lo estuvieran mirando y se estuvieran como diciendo, hablando tanta cosa de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y no lo podemos entender nosotros y deberíamos, hermano, de poder entender, como dice ahí, meternos, hermano, imaginarse que usted estuviera ahí, que usted fuera uno de los seguidores de Jesús, ¿qué haría? ¿Qué pensaría, hermano? Así es que no es fácil, hermano, es difícil es fácil cuando uno lee y juzgar, pero no se crea que es tan fácil así, hermano. Así es que vamos a meditar en eso, hermano, y no se olvide de que nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino a abrir un camino para que todo el mundo tuviera acceso a la presencia de Dios. Dice que cuando se rompió el velo, hermano, desde arriba hacia abajo, dice que fue un camino que se abrió para que nosotros tuviéramos acceso de llegar a la presencia del Señor. Acuérdese que antes se hacían sacrificios de animales y alguien más, el sacerdote, hacía el sacrificio por usted para que usted pudiera, no era que usted podía ir directamente a Dios, hermano, sino que había un intermediario. Al venir a morir nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él vino a romper todo eso y por eso el velo se rompió como una evidencia, vamos a poder decir, un tipo y sombra de la manera que Él vino a morir y Él abrió, como dijo, nos abrió un camino para hablar directamente con nuestro Dios, hermano, el Señor Jesucristo. Y póngase a pensar todos los hermosos y grandes beneficios que nos trajo la muerte, hermano, de nuestro Señor Jesucristo por su grande amor, su resurrección, hermano, y todo lo que sucedió a beneficio para nosotros poder estar y hablar directamente con nuestro Dios, hermano. Es hermoso que podamos entender eso, hermano, lo que vino, el gran beneficio que nos vino a traer, aunque fue una tristeza y un sufrimiento grande para nuestro Señor Jesucristo, vino a hacerlo por el amor que nos tiene a usted y a mí. Dice, el tercer punto, dice Jesús resucita y asciende al cielo. Esto es hermoso, hermano. Jesús resucita y asciende al cielo. Dice, vamos a leer en Marcos 16 del 1 al 20, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. El comentario me dice, Marco identifica entonces a 3 mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús una vez finalizado el día de reposo. Cuán sorprendente debe haber sido para ellas el acercarse a la tumba y ver que la piedra había sido removida. Al entrar ahí solo vieron a un hombre joven vestido con una túnica blanca, quien les dijo que Jesús había resucitado y las instruyó para que se lo contaran a los discípulos de Jesús, diciendo que Jesús los vería en Galilea.
Las mujeres respondieron huyendo de la tumba, temblando y sorprendidas por lo que habían oído y escuchado. De hecho, su temor fue tal que olvidaron compartir el mensaje del ángel. De acuerdo con los otros 3 evangelios y con el apóstol Pablo, Jesús se les apareció a varios de sus seguidores durante un periodo extendido de tiempo. Resume alguno de estos, Marcos 16, 9 al 20 resume alguno de estos encuentros. En estos 2 reencuentros iniciales acerca de la aparición de Jesús encontramos la incredulidad por parte de aquellos que escuchan las nuevas. Como ocurriera anteriormente en el Evangelio de Marcos, en el recuento actual encontramos que la incredulidad de los discípulos no los descalifica del servicio. Se dice que Jesús los confrontó por su incredulidad y luego procedió a comisionarlos para que fueran al mundo y predicaran el Evangelio. Fíjense, hermano. Había muchas cosas que habían ocurrido después de la resurrección del Señor Jesús. Y dice que estas 3 mujeres que fueron a ungirlo, hermano, porque eso ¿cómo se dice? Se acostumbraba a ungir cuando alguien moría, se acostumbraban a echarle los perfumes y todo eso para que el cuerpo oliera bonito. Y ellas fueron, hermano, y encontraron la tumba abierta, vacía, y un joven sentado ahí que era un ángel, hermano. Dice que estaban tan sorprendidas y espantadas que ellas se olvidaron de compartir el mensaje que el ángel les había dicho. El ángel les dijo que fueran y les dijeran a sus seguidores, perdón, hermano, y a Pedro, hermano, que el Señor Jesús iba a mirarles. Dice que les fuera a decir a los discípulos y a Pedro que él iba delante de vosotros a Galilea y ahí les vería como les había dicho. Dice que el Señor Jesucristo se les apareció a varios de ellos y que la gente todavía estaba, hermano, incrédula, que no comprendía todas estas cosas. Dice, como ocurrió anteriormente en el Evangelio de Marcos, en el recuento actual encontramos que la incredulidad de los discípulos no los descalifica del servicio. Fíjese, dice que Dios les confrontó por su incredulidad y luego procedió a comisionarlos para que fueran al mundo y predicaran el Evangelio, hermano. Dice que esto no los descalificó del servicio, o sea, del ir y trabajar, ir y decirle a la gente lo que había sucedido, el Evangelio del Señor. Déjenle leo una parte del comentario del maestro, perdón, hermanos. Dice, al dar un vistazo al reencuentro de la resurrección de Jesús, podemos preguntarnos por qué tal incredulidad entre los discípulos. Para poder comprender mejor sus respuestas, debemos tratar de colocarnos en su situación. Nada de lo que el judaísmo pudiera haberles enseñado acerca del Mesías podía haberlos preparado para la muerte de Jesús. Por el contrario, la venida del Mesías había de ser un tiempo de gran conquista, cuando el reino de Israel volvería a ser establecido y todas las cosas se tornarían a bien. Ellos no estaban preparados para su muerte, a pesar de los intentos que hizo Jesús por prepararlos para ello. Si intentamos comprender lo que estaba teniendo lugar en sus mentes, en este momento no sería posible comprender mejor lo que enfrentamos en nuestras propias vidas cuando se nos hace difícil creer que Dios está obrando en medio de las circunstancias a las cuales nos enfrentamos. Es una gran verdad, hermano. Es difícil entender como lo que nos dice aquí, hermano. Es difícil, vamos a ponerlo así para que me entienda. Cuando uno está pasando una situación difícil, hermano, muy difícil, viene alguien y te puede decir, no te preocupes, está tranquilo, Dios te va a ayudar, Dios está obrando. Es bien difícil para la persona que está pasando esa situación poder entender y comprender y saber que Dios está obrando, hermano. Dios está obrando, o sea, Dios sí lo hace, hermano, pero a veces nosotros como humanos no lo creemos, o sea, somos incrédulos. Tal vez nos hace falta fe y no confiamos suficiente que Dios está obrando, hermano. Dios está obrando aunque a veces nosotros no lo podamos creer, hermano. Él está obrando y lo miramos, hermano, después que pasamos las situaciones difíciles y la pasamos, hermano, y nos damos cuenta que Dios
siempre estuvo obrando, hermano. Es lo mismo que sucedió en esta situación. Dice, por más que el Señor Jesús hubiera preparado a sus discípulos a aceptar o a mirar la muerte del Señor Jesucristo y aceptarla, hermano, era difícil para ellos cuando sucedió lo que pasó después. Todo, era tan difícil de poder entenderlo, hermano. Y nosotros, como le digo, lo leemos y decimos, ¿por qué no lo entendieron? ¿Por qué lo negaron? ¿Por qué eso? Porque no estuvimos en esa situación, hermano. Cuando usted está en una situación, entonces vas a poder entender que por esa causa reaccionaron de esa manera. Pero dice que todo eso es lo mismo, hermano. Comparen cuando, como lo que le dije, esas situaciones, cuando está pasando usted difíciles, que parece que Dios no contesta, parece que Dios no está ahí, parece que todo va de mal en peor y no se soluciona nada. Dios está obrando, hermano. Eso es por seguro que Dios está obrando en su petición y en su necesidad que usted tenga, hermano. No se preocupe. Confíe en el Señor. Tómese de la mano del Señor, hermano, y no nos soltemos porque el Señor está obrando, hermano. Así es que le voy a leer la última parte, hermano, de lo de llamado al discipulado. Y así terminamos con esta lección. Dice, con el propósito de que quede claro que la decisión por parte de Jesús de sobrellevar la cruz no fue una ni sencilla ni simple. Debemos considerar su lucha y su sufrimiento en el jardín que lo preparó para completar la obra que el Padre lo había llamado a hacer. Esto sirve como un modelo para nuestras propias vidas y para fomentar la necesidad de entregarnos al propósito y plan de Dios sin importar el costo, para que su obra se cumpla en y a través de nosotros. Al igual que ocurriera con Jesús, el plan del Padre puede no simplemente conducirnos a un lugar cómodo. Sin embargo, siempre resultará en algo bueno, pero que no solo será de bendición para nosotros, sino también para los demás. ¿Ve, hermano? O sea, nosotros pensamos, hermano, como dice aquí, que Dios nos va a llevar a un lugar más tranquilo o que no vamos a tener problemas o que nada va a pasar o que todo va a estar bien, pero dice que aún dice que si esto nos va a conducir a un lugar, dice, déjeme decirlo, al igual que ocurría con Jesús, el plan del Padre puede no siempre conducirnos a un lugar cómodo. Sin embargo, siempre resultará en algo bueno que no solo será de bendición para nosotros, sino también para los demás, hermano. Dios nos prepara, como dice aquí, con el propósito de que quede claro que la decisión por parte de Jesús de sobrellevar la cruz no fue una sencilla ni simple, hermano. Debemos considerar su lucha y sufrimiento en el jardín que lo preparó para completar la obra que el Padre lo había llamado a hacer. Dice, esto nos sirve como modelo para nuestras propias vidas y para fomentar la necesidad de entregarnos al propósito y al plan de Dios sin importar el costo. Entregarnos al propósito y al plan de Dios sin importar el costo, hermano, para que su obra se cumpla en y a través de nosotros, hermano. Así de simple, hermano. Y tenemos, como le digo, que estar dispuestos, hermano. Y a veces las situaciones no van a estar mejor. Como le digo, a lo mejor se va a mirar que está más difícil o más peor. No es cómodo, no es fácil, pero dice que esto nos va a dirigir a ser, hermano, de bendición y de beneficio para nosotros y para alguien más. Para el propósito con el que Dios nos ha llamado, hermano, a hacer su trabajo y a pensar y a saber, hermano, que no importa las situaciones o las cosas difíciles que pasemos, tenemos un propósito por el que estamos aquí y es, como dijo ahí, nosotros aún con nuestra incredulidad, hermano, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y aprender, hermano, a creer y a confiar en Dios. Le digo, yo entiendo, hermano, que a veces las situaciones son muy difíciles, que a veces dudamos, pero tenemos que agarrarnos, hermano, fuerte de la mano de Dios y saber y reconocer y entender al Dios poderoso que nosotros servimos, hermano. Dios les bendiga, les amamos, estamos orando por los unos por los otros. Tenemos que seguir hacia adelante, firmes y fuertes,
para servirle al Señor, hermano, y ser de bendición para lo que nos rodean, hermano. Dios les bendiga, les amamos mucho y nos vemos pronto, hermano.